Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Bienvenidos hermanos, gracias por sintonizar esta su emisora Radio Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para poder llevar a ustedes la palabra de Dios. Con este programa que es para toda y por la familia. Ustedes nos pueden llamar al 2253-1317 o al 8318-7361. Este último tiene WhatsApp para hacer sus peticiones de oración. Estamos para servirles los lunes a las 7 de la noche, los martes a las 9 de la mañana, miércoles a las 6:30 p.m., jueves varones a las 6 p.m. y sábado a las 5 p.m. Las personas que tengan empresas o negocios pueden anunciarse en este programa. Como pueden ver, algunos hermanos han estado participando por medio de una ofrenda en este programa. A ellos les damos las gracias y bendecimos sus vidas. El tema de hoy y que les vamos a presentar es acerca de la obediencia, pero específicamente la obediencia a Dios. Vamos a hacer una pequeña oracioncita de introducción para que esta palabra, Señor, llegue a todas aquellas personas que la necesitan, especialmente a las que estamos aquí presentes. Nos ponemos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo tome control en el nombre de Jesús. Amén. Emi, como dije, íbamos a hablar de la obediencia a Dios. ¿Qué significa obedecer? Ok. Sencillamente es cumplir la voluntad de quien manda, sea una autoridad o lo que establece una ley o una norma. ¿Sabes lo que es obediencia? Obediencia. Obediencia, sí, viste que significa obedecer, pero para obedecer tenemos que ser obedientes. ¿Qué significa obediencia? Es el acto de obedecer, es someterse a la autoridad. Normalmente se entiende como hacer caso a la fuerza, ¿verdad? Ajá. Si somos atentos y sabemos escuchar, no solo oír, sino captar, analizar y pensar bien, entonces podemos discernir y tener libertad de escoger lo que debemos hacer y seguir la instrucción. Entonces la palabra obedecer significa saber escuchar. Saber escuchar, exactamente. Sí, porque si no escuchamos, ¿qué? Y si no queremos escuchar él. Porque exacto. A veces es un querer hacer y un querer no hacer. Por ejemplo, si queremos ser obedientes, escuchamos, y si no queremos ser obedientes, pues simplemente nos hacemos los de oídos sordos, ¿verdad? Para no tener que obedecer. Y hacer la voluntad de uno mismo. De uno, la voluntad. De la norma de lo que te lo está mandando. El ser obediente es el que escucha y cumple lo mandado. Lo mandado, exactamente, el que se somete a la autoridad. Entonces, obedecer a Dios es una actitud, ¿verdad? Que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que adquirimos de la nada. Tenemos que aprenderla. Si vos te pones a ver, Emi,
desde en lo natural, en la familia, cuando tenemos hijos, ¿qué es lo primero que tratamos de inculcar en nuestros hijos? La obediencia. La obediencia. ¿Y cómo lo hacemos? Diciéndole, no haga tal cosa. Muchas veces no les decimos no haga tal cosa porque le va a pasar esto y esto y esto. Pretendemos nada más que el niño sea obediente. Pero cuando es desobediente, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente le decimos, te lo dije, no era eso lo que tenías que hacer porque ya sabías que te iba a pasar esto y esto y esto. Por eso, si nos ponemos a ver, si no obedecemos cualquier autoridad, si no obedecemos las normas, si no obedecemos las leyes, entramos en desobediencia. Y desobedecer a Dios es una ofensa al Señor. Por eso, el tema que vamos a seguir analizando sobre la obediencia a Dios, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. La Biblia. Ajá. La Biblia es clara en cuanto a la obediencia a Dios. Se nos manda a ser obedientes. Se nos manda que obedezcamos su palabra, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus leyes. Como dijiste al principio, obedecer es una decisión. Es una decisión involuntaria porque nadie te puede obligar a obedecer. Dice que es una decisión voluntaria, personal. Es comprometerse a serle obediente a Dios, a hacer lo que Él nos dice, así de simple y claro. Como dijimos al principio, hacer su voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Ok, Jenny. ¿Cómo podríamos decir qué es hacer la voluntad de Dios? Hablando de lo que es obediencia, decimos que es hacer la voluntad de una autoridad. En la vida con Dios, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Cuando nosotros entramos a hacer la voluntad de Dios, estamos cediéndole al Señor nuestras voluntades. O sea, estamos cediendo a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que a mí me conviene. Mi voluntad la someto a la voluntad, de Dios, se la entregas. En Romanos 12:2, si quieres leerlo, vas a ver cómo la palabra nos dice que es la voluntad de Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Ok, Jenny. En otras palabras dice que esa renovación interior es a nivel espiritual. Es a nivel espiritual. ¿Por qué es a nivel espiritual? Porque es la obediencia a Dios. Claro, lo que pasa es que tiene que transformarse el interior de uno definitivamente, porque ya no voy a ser yo el que oigo mi voz, sino que vas a oír la voz de Dios y a tratar de hacer su voluntad. Por eso dice que en ese momento que ya hay una renovación interior, es cuando vamos a poder distinguir y saber cuál es la voluntad de Dios. Aunque la palabra es muy clara, dice lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto.
Aborrecer el mal es temer a Dios. Aborrecer el mal es temer a Dios. Ve que él dice que lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. El mal en mí nunca va a ser ni bueno, ni agradable, ni perfecto ante Dios. El problema es que a veces uno cree que está haciendo la voluntad de Dios y se distrae y está haciendo la voluntad propia. Y hay algo todavía peor en mí, cuando nos dejamos influir y cambiamos nuestra voluntad, aún la nuestra, para hacer la voluntad de otros. Sí, eso es muy importante. Solo en oración podemos, y teniendo una relación profunda con el Señor, podemos discernir si estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay que estarle preguntando, ¿te agrada, Señor, lo que estoy haciendo? Porque a veces lo obvio que uno hace no es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Mira, es como dice aquí, no sigan la corriente del mundo. Exactamente. Muchas veces nos dejamos influenciar, aunque tratamos de hacer la voluntad de Dios, tiene más poder en nosotros lo que sucede en el mundo, lo que el mundo nos presenta, lo que el mundo nos quiere hacer ver, que es lo bueno, que es lo agradable y lo que es perfecto. Ahí es donde nosotros ya caemos en desobediencia. Sí. La Biblia nos relata cómo Dios ordenó a Adán y a Eva obediencia. Vemos cómo desde el Génesis se empieza ya a hablar de obediencia y Dios le dio una orden a Adán y a Eva. Él les dijo, les dio permiso. Recordad que ellos vivían en un huerto lleno de árboles y con todas las comodidades. Bueno, imagínate cómo pudo haber sido. Pero Él les dijo, pueden comer de toda fruta de los árboles del huerto, de toda, con excepción. Ahí les hizo una, ¿cómo diríamos? No una aclaración, sino ahí les dio una orden. Sí. Les dijo, con excepción de una de ellas. Un mandato. Específicamente de una de ellas. Y todavía les dijo, la que se conoce como el fruto del bien y del mal. Lo que hemos siempre oído hablar del fruto prohibido. Y les dijo porque eso les iba a abrir los ojos y de ahí va a venir la muerte. Recordemos que la muerte no es solo la muerte del cuerpo, no es solo, es la muerte espiritual, que esa es la que nos va a privar de la bendición de la vida eterna. Entonces, ¿qué sucedió? Veámoslo ahí. En Génesis 2:17 dice la palabra del Señor. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad que morirás. Misericordia. Misericordia. Así es como al comerlo se registra en la palabra del Señor el primer acto de desobediencia a Dios. ¿Ve qué fuerte? Simple y sencillamente por comer algo. Algo que ya Él les había dicho, no comerás. Pero ahí Él lo que los estaba haciendo era sometiéndolos a su voluntad, a su autoridad. Pero recordemos que también el Señor nos dio el libre albedrío. Que vos también tenés voluntad. Ellos también tenían su propia voluntad. Y desobedecieron. Dice todavía en Génesis 3:6, a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista. Ve qué interesante, ¿eh? Le gustó a la mujer ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento.
tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Si te pones a ver, ¿qué percibís ahí de la naturaleza de nosotros humana? Dios nos da la naturaleza, nos da todo. Una belleza. No todo es permitido. No todo es permitido. Hay una palabra del Señor que dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. O sea, así de claro como lo dice el Señor. Y aquí vemos cómo no fue solo Eva, sino que Eva llegó a ofrecerle a su marido. Pero el marido se dejó ir también por lo que él vio, que era agradable a la vista y que si Eva lo estaba comiendo, pues él también lo comió. Yo creo que eso se da mucho, como si los otros lo hacen, yo también lo hago. Esa es la corriente del mundo. Esa es la corriente, que es lo que hay que tener cuidado. Que es lo que aprender a discernir. Qué es lo que realmente nos conviene y qué es lo que realmente nos arrastra a hacer lo que no tenemos que hacer. Vemos cómo una de las consecuencias para ellos era que iban a morir. Pero Dios, en su infinita misericordia, a pesar de eso, nos promete la vida eterna. Dice que es vida eterna y abundante a través de la obediencia de su palabra. O sea, si no sos obediente a la palabra del Señor, pues no vas a tener vida eterna. No vas a tener vida eterna. Ahora, ¿qué me ibas a preguntar, Emi? No, eso. ¿Qué era la vida eterna? ¿Cómo nos promete vida eterna? Usted me está contestando que me que es por medio de la obediencia. Porque es ¿qué es lo que hace que no lleguemos a tener vida eterna? El pecado, Emi. Sí. Y aquí no es como Adán y Eva, que tuvieron que comer del fruto prohibido del conocimiento, de ese árbol que les iba a dar el conocimiento del bien y del mal, porque ya nosotros estamos en el mundo. Ya nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal. O sea, el conocimiento lo tenemos. Lo que no queremos es obedecer. En el Salmo 143, 10 dice así la palabra del Señor. Enséñame a que haga tu voluntad, ya que tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno plano. Emi, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. La palabra del Señor lo dice. O sea, como vos dijiste al principio, es un aprendizaje. Pero a veces no queremos. A veces no queremos que Dios nos enseñe. Y ve qué linda esta cita. Dice, para que nos lleves por un terreno plano, no un terreno pedregoso ni difícil. Exacto. O sea, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, allana los caminos. ¿Y qué es más agradable? Caminar por un terreno con huecos, con trampas, con piedras, que tenemos que estar viendo a ver cómo no nos tropezamos y cómo no nos caemos, o andar por un terreno plano. Definitivamente el terreno plano. Pero también dice que el buen espíritu de Dios nos guíe. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que no nos guíe. Ni a derecha ni a la izquierda. Exactamente. En el Salmo 119, 105 dice así la palabra del Señor. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Ok, Jenny. Tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Qué lindo. ¿Qué es el sendero? El camino, Emi. El camino.
Estábamos hablando de caminar por un terreno plano, del Salmo 143, 10. Y aquí la palabra lo dice. Es la palabra del Señor la que va a hacer esa luz en nuestras vidas. Y es más importante para Dios que seamos obedientes que cualquier sacrificio que hagamos, que cualquier maltrato al cuerpo, que cualquier ayuno, que cualquier ofrenda, y que eso, cualquier sacrificio, Emi. Sí, claro. Eso en la primera de Samuel, cuando vemos la historia de Saúl, Ajá. es el primer rey de Israel. Al principio él era humilde, se escondía cuando lo nombraron rey, pero muy pronto se llenó de orgullo y de soberbia y empezó a escuchar la voz del pueblo. Y se le olvidó escuchar la corriente del mundo. Exactamente, y se le olvidó escuchar la voz de Dios. Y por ejemplo, digamos, en una de las batallas que estaba contra los filisteos, Samuel tenía que hacer el sacrificio y él lo estaba esperando, pero como estaba impaciente el pueblo y ya querían irse a la guerra, decidió hacerlo ahí. El sacrificio. Exacto. Y veme que en la Biblia lo dice, ve, en 1 Samuel 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: has obrado como un tonto. Wow. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé tu Dios te había dado, entonces Yahvé habría asegurado tu reinado sobre Israel. Pero ahora tu reinado no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre a su gusto para hacerlo rey de su pueblo, ya que tú no has cumplido lo que él te había ordenado. Ve qué interesante, Emi, porque venimos hablando desde el principio de cumplir los mandatos, las ordenanzas, las leyes del Señor, lo que Él nos dice, cumplir su palabra, seguir su palabra, dejarnos guiar por el Espíritu. Bueno, todo lo que hemos hablado. Y Samuel obvió. No debió haber hecho eso. No, ofreció el mismo el sacrificio. Y perdió la bendición de ser rey. Y perdió la bendición de que Yahvé estuviera, de estar en agrado y en la presencia del Señor. Hay un detalle. No tuvo paciencia. Él no esperó. No esperó. Ve qué increíble. Ve, entonces, el no ser paciente y el no saber esperar te lleva a ser desobediente, porque estás entonces haciendo tu voluntad, lo que vos querés, pensando que es lo que te conviene. Sí, no, el desobediente es obediente mientras las cosas marchan bien. No obstante, cuando ya las cosas cambian, ya hace lo que quiere, su propio juicio. Pero ahí entra el orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque no querés esperar, porque no querés ser obediente, porque no querés someterte a la voluntad de Dios. A la voluntad de y Dios. Dios tiene su tiempo. Es muy importante que entendamos eso, que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Ay, sí, Emilia, cómo nos cuesta. Cómo nos cuesta y cómo a veces nos ponemos hasta impertinentes, intransigentes con Dios. O sea, nos ponemos sabiendo que Él es soberano y que Él es el que tiene toda la autoridad sobre todo, porque todo es todo, Emi. Todo. Y a veces queremos igualarnos. Sí. Y exigirle. Sí. Y de ahí, ¿no? Y ahí sí. Y muchas veces somos tan hipócritas que decimos, si Dios quiere que se haga su voluntad, pero es de la boca para afuera, Emi. Y otra cosa que tenemos de actitud es, ¿por qué no me das tal cosa si yo hago esto y hago el otro? Y
lo cuestionamos. Lo cuestionamos, pero también sabemos que no es por obras, ni es porque vos sos Emilia Guevara, porque yo soy Lucía Calderón, que nos merecemos eso. Sabemos también que es por pura gracia y misericordia de Dios. Es gracia. Es Por gracia. Y la gracia es un regalo de Dios porque no merecemos nada. Emilita, me dijiste que tenías ahí una cita de Samuel, otra de Samuel. Sí. En Samuel 15:22 la Biblia nos dice: Samuel le contestó a Saúl. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad Qué fuerte. más que la grasa de los carneros. Emi, vimos todo lo que ya le había pasado a Saúl. Y vemos cómo Samuel confronta a Saúl por desobediencia. Entonces le dice, y le aclara y le dice qué es lo que Dios le gusta más. Así es que, Emilia, te podés ir a tirar en cruz, como dice la gente, y podés llevar la ofrenda más grande. De rodillas la iglesia, de no comer en 20 días. Pero dice que eso, o sea, Dios eso lo ve con agrado. Pero lo que le agrada en realidad es que seamos obedientes. Ahora, Emi, qué interesante, porque habla, Samuel dice que vale más el sacrificio que el sacrificio. La obediencia vale más que el sacrificio. Ahora, ¿qué es un sacrificio, Emi? Un sacrificio es una ofrenda que yo hago a una divinidad en señal de obediencia y reconocimiento. Okay. Entonces, ¿cómo decirte? Yo lo estoy reconociendo al Señor, y al hacer el sacrificio lo estoy reconociendo, pero el Señor no quiere mis sacrificios, no los necesita. Él no Él lo que necesita necesita es que mi corazón quiera hacer su voluntad. Su voluntad, que nos sometamos a Él. Eso. Ok, pero ve que interesante, porque dice, y aquí se lo dice Samuel a Saúl, y habla también de la fidelidad, más que la grasa de los carneros. Eso es lo que en el Antiguo Testamento se daba mucho, que era cuando se sacrificaban animales para sacrificio al Señor. Y es interesante porque un holocausto es aquello, dice la definición, que es lo que es consumido por el fuego. Es aquello que es enteramente quemado. Por eso él dice... El holocausto es como, me imagino que como que simboliza la oración, como que sube al cielo, como, ¿verdad? Y como quemar la grasa, me imagino que es como entregarle a Dios tus pecados. Pero dice que Él no quiere realmente eso. Él no quiere ni que te sacrifiques, ni que hagas holocausto, ni que hagas nada para ofrecerle a Él, como dijiste vos, porque Él no necesita nada de nosotros. Ve lo que hace Abraham en contraposición de Saúl. ¿Qué hace Abraham? Vamos a ver. Léelo, está en Génesis. Sí, mira, dice que Dios, tenés razón, Dios prueba la obediencia y la fidelidad de Abraham. Quiere decir que Dios nos prueba, Emilia. Dios nos prueba. En obediencia. Ve cómo probó a tener razón, ve cómo probó
a Abraham, dice su obediencia y su fidelidad a él, al Señor. Dice Génesis 22:2, y Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes y al que amas, y se lo dice con nombre, Isaac, y vete a la región de Moriah. Moriah era un monte, o es un monte. Le dice, allí me lo ofrecerás en holocausto. Si ya vimos lo que era holocausto, imagínate nada más qué pasa por tu mente, que tenía que ser Abraham con Isaac. Cocinarlo. Es que o sea, es fuerte. Sí, demasiado. Pero ve cómo también Dios conocía el corazón de Abraham. Dice la palabra que ellos eran amigos y que conversaban y que Abraham le era totalmente fiel y creía en sus promesas. De ahí fue donde vino Isaac, acordate, ¿verdad? Que fue la promesa del hijo. Pero, y le dice, allí me lo ofrecerás en holocausto. Bueno, yo no me puedo imaginar lo que es que te digan, deme a su hijo y mátelo para mí. O sea, con lo que le había costado, sí. ¿Verdad? Y sin embargo vemos cómo el final de la historia de esa... Qué fe la de Abraham, ¿verdad? Qué confianza en que Dios es lo primero. No, pero él le dijo a Isaac, cuando Isaac le preguntó dónde estaba el carnero para el holocausto, dice la palabra del Señor, también está en Génesis, que él le dijo, Dios proveerá. Y él se fue, confiado, y dice que armó el altar. Acostó a Isaac, lo amarró, y ya se lo iba a ofrecer en sacrificio cuando un ángel le habló a Abraham y le dijo que no, que un alto. Y él volvió a ver y ahí estaba el cordero que Abraham sabía que le iba a proveer. Y dice, el final de la historia ya lo conocemos. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. O sea, es una belleza. Gracias, Señor. Sí. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de Jesús. Qué lindo hay que pedirle al Señor ese don. Esa fe, ¿verdad? esa confianza, sí. Esa seguridad de que Dios va a proveer. Abraham fue el carnero. Pero nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad de que el Señor provee. Que el Señor va a proveer, pero también sabemos que la fe mueve la mano de Dios, Emilia. Y esto fue lo que movió la mano de Dios con Abraham. Y sí, nos cuesta. Bueno, y la culminación. Sí, es una belleza, Jesús, ¿verdad? Y viene ahora Jesús. Claro. Esto lo teníamos en el Antiguo Testamento, pero ahora nos encontramos con el Nuevo Testamento. Ahí encontramos la historia de Jesús. Bueno, como todos sabemos, Jesús es el Hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento, si vos te pones a pensar y a analizar, nos relata que Jesús era un ser obediente, que era manso y humilde de corazón, así dice la palabra. ¿Y a quién le debía esa obediencia, o a quién, con esa obediencia, a quién glorificaba a Jesús? Al Padre, a su Padre. Entonces dice que nos relata la obediencia de Jesús, que siempre se dispuso y siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y que fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, Emilia. Que ya eso lo vamos a hacer. Eso es un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que obedecer. De cómo tenemos que hasta obedecer. Hasta la muerte. Mira, y parece mentira. Aquí
vemos, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que vamos a vivir ahora en muy poco tiempo con la pasión de Cristo. Ahí lo vamos a repasar, creo que todo el mundo, porque Todo eso, el mundo. todo el mundo, porque eso es impasable. Sí. En Hebreos 5:8, Sí. en Hebreos 5:8 al 9 dice así la palabra del Señor. Esta palabra se está refiriendo a Jesús. Dice que aunque él era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. En su pasión. En su pasión, o sea, en lo que El él, obedecer siempre produce pasión. sí, siempre va a pasar. Ajá. En su pasión, lo que es obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad, Qué Emilia? lindo. Porque Qué sencillo, qué sencillo la que promesa, por la obediencia de Jesús, la promesa es nuestra salvación. exactamente. Pero claro, está la condición. Hay que obedecer. De ahí sí, Emi. O sea, Sí. de- Ya de- tenemos la salvación, pero hay que obedecer. y si hay- No hay más. ¿Y qué haces en desobediencia, Emi? Cuando estás en desobediencia, ¿qué hacemos? Ofender a Dios, ofender al prójimo, brincarnos las leyes. ¿Qué no hacemos? ¿Qué no hacemos, ¿Qué Emilia? no ¿Qué no hacemos? hacemos? ¿Qué no hacemos? Mira, algo tan simple, tan simple, tan simple como alguien que tiene, por ejemplo, una enfermedad. Ujú. Tal vez la más, con la que más Ahora que estamos eh, coronavirus. sí, la obediencia, Emi, ¿qué Claro. te dice? Que tenés que lavarte las manos, que tenés que saludar no tan efusivamente, que de todas las otras cosas, todo lo que nos está mandando a hacer el ministro de Salud. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros no acatamos esas órdenes? Si no acatamos las órdenes, lo que va a pasar es que, bueno, puede ser que no nos muramos, que nos enfermemos, pero que... Pero nos vamos a enfermar, Exacto, nos vamos a enfermar. exacto. ¿Qué sucede con un diabético? Que le dice, el diabético, no coma azúcar, limite la ingesta de carbohidratos. Pero vos decís, no, pero como me tomo una pastilla, o como entonces me voy a comer el bollo de pan y le voy a poner mermelada. Y cuando llegas y te hacen exámenes, ¿qué sucede? Ahí se da cuenta el médico que ese paciente no echó es jarana. obediente. Salió la jarana a la cara, como decían los viejitos. Entonces, Tiene ¿qué pasa? consecuencias, Entonces, ya después que podías ir solo con dieta, ya tiene que tomar medicamento. Y si siguen desobediencia y desacatando las órdenes, entra ya a ser insulino dependiente. Y ahí sigue todo porque por desobediencia. Sí, O sea, ser obediente no es fácil, no es fácil. pero después se te convierte en un estilo de vida. Es una actitud, es una decisión. Una decisión, una decisión. En Filipenses 2, del 6 al 9, describe a Jesús como siervo de Dios y al que le sirve, hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué era hijo de Dios? Compartía las dos naturalezas, Ajá, humano y divina. ajá. Así dice la palabra, ¿verdad? Que sí, que compartía Él las dos compartía la naturalezas. naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Qué increíble, ¿verdad? Qué lindo. Sin ¿Cómo lo embargo, describe? se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres
y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso que estabas diciendo es. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Imagínate, ve qué increíble. Si uno se pone a analizar y a pedirle a Dios revelación sobre esta palabra, te das cuenta que aún siendo el Hijo de Dios, Él pudo haberse revelado. Claro. Él pudo desobedecer. Sí, claro. Él pudo hacer lo que Él quería. Porque tenía las dos naturalezas. Pero, ¿qué es hacerse siervo? ¿Qué es hacerse siervo? ¿Qué, Emi? ¿Qué decís vos? ¿Qué es hacerse siervo? Es estar al servicio de una autoridad. Él se sometió a la autoridad. O sea, como en su humanidad, Él se sometió a la autoridad de Dios. No del Padre, sino de Dios, a esa autoridad suprema, a esa autoridad soberana. Y nosotros nos hacemos siervos, a semejanza de Jesús, siendo siervos del Señor. Siendo obedientes. Siendo obedientes. Siendo obedientes. Obedeciendo. Eso es ser siervo del Señor. No como lo ve mucha gente que dice que el ser siervo es rebajarse. Que es porque estamos en el mundo. En el mundo está deformada ese criterio. Es como obedecer, que decíamos que nos parece como que es como a la fuerza, como que nos obligado. Pero eso tiene que ser de corazón. ¿Cuál es el máximo exponente? El máximo exponente de sumisión. De sumisión y de esa obediencia es Jesús. De esa sumisión, Emi, que si vos te pones a ver, es sumisión. El más, él le oró al Padre y le dijo que si era posible que quitara o pasara de él esa copa. Sí. Y sin embargo, fue y le dijo, pero aún siguió sumiso a la voluntad del Padre. Siempre dispuesto, Emi, si nos ponemos a ver, Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En Juan 4:34 dijo Jesús, ve qué interesante, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Explícame qué es, para qué la obra. Bueno, la obra de Jesús, o sea, lo que tenemos claro, Emi, que yo creo que vos, es la obra de la salvación. A eso vino Jesús, a salvarnos. A salvarnos. A salvar lo que se había perdido. Eso es la esencia. De la obra de Jesús. Darnos salvación. ¿Por qué, Emi? Porque estábamos en el mundo, porque con la desobediencia de Adán y Eva, por eso tuvo que venir Jesús. Sí. Así. No, con la ley. Y con las leyes cumplir la ley, los mandamientos, era casi imposible. Y que eran montones. Tenía que ser por gracia la salvación. Sí. Pero él dice, pero ve, Dios quisiera que en nuestras vidas el alimento para nosotros espiritual sea hacer la voluntad de Dios, como lo dijo Jesús. Dios nos pide que le seamos obedientes. En su palabra nos revela su voluntad, nos da mandamientos, órdenes, leyes, nos guía y nos instruye. A través de toda la escritura, Dios nos pide que hagamos su voluntad. Someternos a caminar en obediencia a Dios no será difícil, o sea, sabemos ya de antemano que es difícil, pero no nos será difícil si permitimos al Espíritu Santo que su voz nos guíe conforme a la palabra de Dios, que tiene promesas de bendición.
En Hebreo 10:36, ahí se va a confirmar esto que estamos diciendo. Dice, es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan la promesa. ¿Cuál promesa? Mira, la salvación. Es necesario ser constantes, o sea, constantemente hacer la voluntad de Dios. No puede ser es que hoy Ajá, exacto. o que mañana o como dice algo así como que hoy sí, mañana no, hoy me convino, mañana no me conviene, entonces no la hago. Es ser constantes para que consigan la promesa. Las promesas son tantas promesas, Semi, que nos da el Señor por medio de la Pero obediencia. sobre todo la salvación. La salvación, la vida eterna. La vida eterna. Exactamente. Reconocer ante Dios que no somos nada, que nuestra condición humana es inferior, que somos su creación totalmente dependiente de Él, sometidos a su voluntad, a su autoridad, a su soberanía, y reconocer que todo proviene de Él es lo que en la palabra nos dice y nos indica. Dice que seamos humildes. El ser humilde es reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades y que nos humillemos ante Él, ante el Señor. El humillarse en sí es ser humilde, Emi. Bueno, ser humilde, simple, sencillamente es dejar de ser yo para que Él actúe en mí. Sí, como dice ahí, o sea, reconocer que no somos nada. Nada, no somos nada. Que dependemos de Él en todo. Emi, si Él no quiere, no hay oxígeno, no podemos respirar. Si Él no quiere, no hay agua. Si Él no quiere, no hay vida. O sea, todo lo recibimos de Él y es por gracia. Y no es porque vos sos Emilia, ni porque yo soy Lucía, ni porque es Costa Rica, no. Es porque dependemos de Él, porque Él es soberano. Él es un rey, Él es una autoridad. El todo. Y a un rey, a un soberano y a una autoridad se le obedece. En Miqueas 6:8 dice la palabra del Señor: ya se te ha dicho, hombre. ¿Oíste, Emilia? Ya se te ha dicho lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente. Yo siento en mi corazón que si vos sos humilde, sos obediente. Es una condición. Sí, o sea, sí, el soberbio no va a ser obediente. El ego se deja a un lado. Si sos humilde vas a ser obediente. En primera de Pedro 5:6 dice así la palabra del Señor: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento Él los levante. Ve que interesante, porque antes leímos que Jesús, Dios lo ensalzó y le dio el nombre por sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque fue humilde, porque fue obediente, porque se humilló ante el Señor. Ahora, dice Santiago 4:10, humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Es una promesa, pero también tiene una condición, Emi. Es tan simple como que dejo de ser yo y Él actúa en mí y me engrandece. Y Él te va a dar un lugar y Él te va a bendecir y Él te va a dar, te va a proveer y Él te va a levantar. A levantar. A levantar. ¿Vos crees que no tiene chance de Deuteronomio 28? 10 minutos. Ah, bueno, entonces vamos a leer en Deuteronomio 28. Yo te lo estaba. Sí, las bendiciones. Es muy interesante, Emi, porque en Deuteronomio 28 encontramos las bendiciones y las maldiciones
las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Pero vamos a hablar de las bendiciones. Deuteronomio 28 dice así: ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Te levantará. Te levantará, o sea, te va a engrandecer. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tus burras, el parto de tus vacas y tus ovejas. Benditos tu canasta de frutos y tu reserva de pan. Bendito serás cuando salgas y bendito también cuando vuelvas. Yahvé hará huir ante ti a los enemigos que te ataquen. Por un camino saldrán a tu encuentro y por 7 huirán de ti. Yahvé ordenará a la bendición que esté contigo en tus graneros y en tus empresas para que seas bendecido en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé hará de ti su pueblo santo, como te ha jurado si tú guardas sus mandamientos y sigues sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que te protege el nombre de Yahvé y te respetarán. Yahvé te colmará de toda clase de bienes, multiplicando el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados, el fruto de tu tierra, la cual prometió Yahvé con juramento a tus padres que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su tiempo la lluvia que necesiten tus campos y para mandar la bendición sobre todo cuanto emprendas. Tú prestarás a naciones numerosas y no pedirás prestado a ninguna. Yahvé te pondrá a la cabeza de los pueblos y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo, si cumples los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo hoy te prescribo, guardándolos y poniéndolos en práctica, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda, para seguir y adorar a otros dioses. Palabra del Dios. Señor. Gracias, O sea, Señor. lo que estamos diciendo, todo lo que hemos dicho, es que el Señor bendice al que es obediente. Sí, Señor. Que Él bendice, que vamos a recibir bendición. Ahora, Emi. La bendición de Dios, lo más lindo que trae es paz. Paz. Vos estás totalmente sereno. sí. No tenés miedo, no tenés temor. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable, siguiendo sus instrucciones, Emi. Por eso ve que interesante. Dice, Parece contradictorio que nos da libertad, sí, claro. porque ¿cómo? Si estamos sometidos, vamos a ser libres. Si tenemos la idea de que el estar sometido es ser esclavo. Tenemos la idea. Exacto, pero en nuestra vida solo podemos escoger entre el bien o Y el mal, la obediencia. entre el mundo o el Señor. Y si La obediencia y la desobediencia. exacto. Si no estamos con el Señor, estamos en el mundo. Entonces somos esclavos del mundo. Ahí Y sí, del pecado. Y del pecado. Y entonces nunca vamos a estar en paz. Nunca vamos a estar tranquilos, nunca vamos a dormir tranquilos, nunca nos... Emi, No, vamos no a es- estar sometidos a la angustia. a la angustia. Ve las consecuencias de la desobediencia. No vas a tener paz. Ahora, ¿qué es en sí cuando obedecemos a Dios, Emi? Es adorarlo, es alabarlo. Obedecer a Dios es un acto de amor de nosotros a Dios.
Obedecer a Dios es tener fe y es creer en su palabra, es serle fieles nosotros al Señor, porque ya sabemos que Él es fiel a nosotros. Él no necesita que nosotros le seamos fieles, pero si nosotros somos fieles, estamos creyendo en su palabra, estamos creyendo en Él. El obedecer es la certeza de que el amor de Dios entra en mí. Y que nosotros somos hijos de Dios. Exacto. De que solo así podemos salvarnos. Y un hijo de Dios es obediente a su palabra. Va a ser obediente a Dios, lo va a amar, lo va a adorar, va a confiar, se va a someter a su voluntad, se va a rendir ante el Señor y a su palabra. Lo va a reverenciar, lo va a respetar Él. Va a tener temor de Dios. Hay una Porque palabra. temor no es miedo, No. sino es más bien Es querer estar. Agradarlo. Exactamente. Agradarlo. Es que cómo se han Mira, distorsionado los. Vos tenés ahí Eclesiastés 12, 13, 14 para que Sí. lo leas. Es una palabra muy, muy hermosa, como para terminar la charla. Conclusión del discurso. Conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme al Señor, tu Dios, y observa sus mandamientos. Allí está todo para el hombre. Todo. ¿Sí? Todo en. No hay nada más que buscarle. No hay nada más que agregarle. Y sí, el agregarle sí es que nos sometamos a Él. Con fe, con confianza, con esperanza, que lo que vamos a recibir es bendición. Así. Así es. Y cerramos con una oracioncita. Cerramos con una oracioncita. Ok. ¿La haces vos o la hago yo? Bueno, ven. Ahí yo te okay, ahí entre las dos. Gracias, Señor. Gracias infinitas por esta palabra, Señor. Danos el don de ser obedientes a tu palabra, Señor, que así Señor. sea, Señor. Que entendamos en nuestro corazón la importancia, el beneficio que es hacer caso a tus mandatos, Señor. Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz, para escuchar lo que quieres de nosotros, para escuchar lo que nuestro corazón debe hacer, Señor. No permitas que mi ego distorsione tus mandatos, Señor. Hazme comprender tu palabra, Señor. Y gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús bendito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación y líbranos de todo mal y de todos los males, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito Gracias. seas, Padre.